mañana, con desespero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Amén. Glorias al Señor. Que Dios les sea bendiciendo grandemente a todos mis amados hermanos. Ya siendo las 7:38 de la tarde, el día de hoy nuevamente con la ayuda del Señor vamos a estar aquí hablando sobre un nuevo estudio de la palabra del Señor. Que Dios les sea bendiciendo a cada uno de ustedes de forma grandemente. Amén. Esperamos que sea de gran bendición este estudio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, mis amados hermanos, y que Dios tocaba mi mente y mi corazón. Vamos a hablar sobre los dones del Espíritu, amén. ¿Cuáles son y qué son los dones del Espíritu? ¿Cuáles son y cómo se aplican en la vida diaria? Amén. Es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo, y como sus hijos, que nosotros buscamos del Señor constantemente o lo que debemos aspirar, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos da dones de los cuales Dios permite que tengamos para poder predicar el Evangelio de una mejor forma. O también son herramientas, por así decirlo, se podría decir de esa forma, con el fin de complementar aún más nuestro ministerio. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un propósito y un ministerio especial, tal vez que no es el mismo ni el mismo que no es el mismo suyo ni el mismo mío, porque Dios conoce los corazones y sabe que cada uno de nosotros es diferente. Pero siempre hay que tener en cuenta que aunque seamos diferentes en cuanto a ministerios, si algo es seguro, el Espíritu siempre es el mismo. Y a medida de la palabra vamos a ver que siempre el Espíritu es el mismo. O sea,
Tal vez podamos tener diferentes llamados, diferentes propósitos. Tal vez algunos son, por ejemplo, Dios los tiene preparados para ser evangelistas, algunos Dios los tiene preparados para hacer grandes cosas dentro de su palabra. Pero no todos tenemos los mismos cargos, por así decirlo. Pero aún así, no por menor, recordemos que siempre es todo por el Espíritu. Todo lo que el Espíritu quiere en base a su misericordia. Amén. Pero antes de seguir de pasar más adelante, vamos a estar orando para que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza y nos dé la sabiduría y la inteligencia y el entendimiento para poder comprender lo que Él desea hablar a través de la palabra. Glorias al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor amado, Dios de los cielos, alabado sea tu nombre. En esta hora estamos aquí para darte las gracias en esta hora, en este día, por la oportunidad que usted nos ha dado, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta tarde nuevamente para hablar sobre su palabra. Ayúdenos en esta hora a obedecer su palabra, a no fallarle, Señor, y ayuda a poder aplicar esto en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, podamos poner atención a su palabra, Señor, y asimismo aplicar todo esto en la vida diaria junto a usted, Señor, estando siempre con nosotros. Se lo pedimos su dirección en esta hora, Señor, y bendiga a todos mis hermanos que están escuchando y a los que irán llegando a través de la radio. Se lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a pasar una breve alabanza y continuamos. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy clamo al Dios de Jacob, que ha dado su eterno amor. Sé que tú cumplirás tu pacto. Hoy clamo al Dios de Moisés, el mismo que abrió los mares. Hoy necesito que lo hagas por mí, por mí, por mí. Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito hoy, te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Hoy clamo al Dios de María, que da favor a los humildes. Contigo todo es posible. Hoy clamo al Dios de David, que hizo de un niño un valiente. Y aunque a Goliat me enfrente, yo tengo mis gigantes. Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito hoy, te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Glorias al Señor. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Ya estamos aquí para hablar sobre el día de hoy, sobre los dones del Espíritu. Como podemos ver ya, y gracias al Señor, tenemos buena audiencia aquí a través de la radio y a través del Facebook. Sean todos, que Dios les bendiga grandemente a ustedes, mis hermanos. Un abrazo a la distancia. No saben lo contento que me pongo con saber que ustedes están ahí escuchando y preparados para escuchar la palabra del Señor. Amén. Que no es mía, sino que es del Espíritu Santo. Glorias al Señor. Amén. Va a ser una tarde de gran bendición. Espero que sea de gran bendición este estudio, así como también lo espero para mi vida. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar. Como ya saben en el título, hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales. Para ello vamos a tomar como versículo base Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1.
Amén. Y después directamente nos vamos a pasar del 1 hasta el versículo 12. Amén. Vamos a empezar a leer esta hora, como ya lo sabemos en nuestra doctrina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se enviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Glorias al Señor, exaltado sea su nombre y su palabra en esta hora. Glorias al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una palabra de bendición, amén. Bueno, ya primeramente ya hemos leído la palabra del Señor, hemos orado. Ahora, mis hermanos, quiero explicarles lo que son los dones del Espíritu. Es importante que, como siempre aquí hacemos en los estudios, comprendamos qué son los dones, en este caso, hablando del día de hoy, qué es el don del Espíritu y de qué forma se representan y para qué nos sirven en nuestra vida espiritual, porque es importante que entendamos la base de estas cosas, porque si nosotros no entendemos el para qué son los dones del Espíritu, solamente vamos a pronunciar que existen los dones del Espíritu, pero no vamos a entender el por qué existen y por qué Dios los da. Es importante, mis hermanos, siempre cuando nosotros investigamos la palabra del Señor, comprender el origen o la base de las cosas. Nosotros decimos, por ejemplo, que el Señor a uno lo ama, ¿cierto? Nosotros siempre predicamos que Jesús te ama y que Él te puede salvar de una muerte eterna, de una perdición eterna, ¿cierto? Pero es importante que nosotros lo que digamos como predicadores, como anunciadores de la palabra del Señor, del Evangelio, comprendamos qué significa o qué conlleva lo que nosotros decimos. No repetirlo porque lo hemos escuchado a personas que lo dicen y por eso repetimos lo mismo. Recordemos, mis amados hermanos, que nosotros lo que hablamos lo hablamos con entendimiento. El mismo apóstol Pablo decía, dice, renovaos en en vuestro entendimiento de la mente. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente buscando al Señor qué es lo que Él le agrada y cómo aplicamos lo que Él nos enseña, para que cuando nosotros nos pidan defensa a nosotros sobre la fe y la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro, nosotros podamos responder con mansedumbre. O sea, cuando nosotros nos pregunte, ¿pero por qué realmente Jesús nos ama? Son preguntas que que uno tal vez nunca se hace y es común y es normal. Amén. Pero es importante, mis amados hermanos, que cada cosa que nosotros investiguemos, siempre busquemos el porqué de las cosas, mis amados hermanos. Nunca quedarnos porque yo escuché esto y voy y lo repito, sino que siempre, como enseña la Escritura, investigar lo que uno escucha, lo que oye y llevarlo a la palabra, así como lo hacían, como dice la Escritura en el libro de Hechos, que las personas que escuchaban al apóstol Pablo verificaban con las Escrituras para ver si Pablo decía lo que él decía era verdad. Amén. Porque a veces, muchas veces nos pasa que nosotros nos quedamos con lo que escuchamos, pero no investigamos si lo que la persona dijo o el predicador dijo es así. Amén. Ahora, no se trata de que uno viva desconfiado del predicador, no, no es eso. Sino que lo que quiero llegar con esto, mis amados hermanos, es que así mismo como también nosotros vamos a la iglesia, nos congregamos y escuchamos la palabra del Señor y aprendemos, también es nuestro deber investigar por nuestra propia cuenta sobre la palabra del Señor, amén, para que nosotros podamos comprender y en el momento que a nosotros nos pregunten, ya sea nuestro jefe, nuestros profesores, nuestros amigos, amigas, compañeras, compañeros, nos pregunten sobre algo de la palabra, nosotros podamos decir, ¿por qué esto no se hace así? Por ejemplo, le van a preguntar el mundo, entonces nosotros decimos, esto no lo hacemos así porque la palabra dice esto y esto otro. ¿Se fijan? Por eso es importante siempre aprender de la palabra. Eso es una base fundamental sobre al momento de aprender la palabra y de leerla.
Amén. Ahora entendiendo, mis amados hermanos, qué es los dones del Espíritu son, la palabra don significa, es como un regalo. Amén. Sabemos que la gracia, por ejemplo, es un regalo inmerecido. Amén. El don de la gracia. Pero también hablando del don espiritual, los dones son como regalos, son regalos que el Señor a uno le hace, pero siempre con la finalidad de mejorar a uno como hijo de Dios y ayudarlo en su ministerio. Amén. Si nosotros nos fijamos, mis amados hermanos, en el versículo 5, versículo 4 y 5 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que otorga los dones es el mismo Espíritu Santo, o sea, Dios mismo es el que da esos dones. Y más abajo dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así como le decía yo al principio, mis amados hermanos, el ministerio que usted tiene es diferente al mío. El ministerio mío es diferente, por ejemplo, al de mi pastor. Y así sucesivamente de cada hermano. Porque entendamos, mis amados hermanos, que Dios da el Espíritu de acuerdo a medida y de acuerdo al tipo de persona que Dios conoce. Amén. Porque recordemos que Dios, Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él, desde ahí, Él ya tenía el plan para lo que íbamos a hacer más adelante. Él tiene un propósito para cada persona de este mundo, ya sea que no se haya convertido o sea convertido. Una vez que se conviertan todos a Cristo, Dios tiene un propósito y un camino al cual le quiere mostrar para llegar a la vida eterna. Pero más allá de eso, Él quiere usarlo para que usted pueda también salvar a otras almas, así como usted también fue salvo gracias a Jesús o gracias a un instrumento que el Señor utilizó en su momento. Glorias al Señor. Amén. Por ejemplo, en mi caso, mis amados hermanos, a Dios, por ejemplo, permite, en los temas del estudio, por ejemplo, que a mí Dios permite que pueda predicar su palabra ya en el instituto con mis profesores, con mis compañeros, con mis amigos, amigas. Ahí yo tengo el entorno para poder predicar el Evangelio, por ejemplo. Pero tal vez usted, mi hermano, tal vez está en el trabajo, tal vez usted ya estudió hace mucho tiempo atrás y ahora usted está en el trabajo. Entonces Dios lo usa de forma diferente a usted, a mí, porque Dios lo usa en un entorno diferente. Dios lo usa a usted en ese trabajo. Por ejemplo, si usted, un ejemplo, está trabajando para AgroSuper, Dios tiene ahí su instrumento que es usted, que por misericordia lo utiliza para predicar el Evangelio en esa empresa de AgroSuper, en la área en la que usted está. Amén. Y así en mi caso el tema de los estudios, aquellos que están estudiando, los jóvenes que estudian, Dios en la carrera en la que usted está, por misericordia, Dios lo utiliza para predicar el Evangelio. En mi caso, mi carrera es ingeniería en informática. Entonces Dios, por su misericordia, porque recordemos que esto es solo por misericordia, Dios me permite predicar el Evangelio a mis compañeros de ingeniería en informática, y no solamente a ellos, sino también a todas las otras carreras o a mis otros directivos o profesores que tengo en el ambiente estudiantil. Amén, glorias al Señor. Pero Dios permite esto por misericordia. Por eso le decía que el ministerio es diferente. Ahora en el futuro Dios sabe que tal vez en el futuro, un ejemplo, a usted pueda mandarlo a ser un evangelista, tal vez pueda mandarlo a otro país a predicar el Evangelio, que usted aprenda un nuevo idioma, alguna nueva lengua. Entonces Dios lo va a llevar a otro país y le va a hacer predicar el Evangelio. O Dios tiene un llamado de ser misionero y Dios lo va a mandar a otros países a predicar el Evangelio, a instalarse, no sé, en ejemplo, en China, en Italia, en Francia, en cualquier país. Recordemos que nuestra misión como hijos de Dios es predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Dice que el que ir por el mundo y predicar el Evangelio y predicar a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es la palabra y el mandato la gran comisión que nosotros le llamamos, lo que Dios nos mandó a nosotros. También dijo, haced discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso la palabra dice aquí que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y asimismo también de que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Por ejemplo, Dios para usted lo usa en su trabajo, a mí me usa en los estudios, pero aún así Dios es el mismo que está actuando en usted y el mismo que actúa en mí, que por su misericordia. Glorias al Señor, porque el Espíritu es el mismo. O sea, por ejemplo, el que está predicando en el trabajo es lo mismo que puede estar predicando un hermano en el colegio o en los estudios, porque recordemos que no son dioses diferentes, sino que nosotros servimos todos, nosotros, los hijos de Dios, servimos al mismo Dios, al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres en uno solo. Amén. Pero nosotros servimos al mismo Dios. Amén, glorias al Señor. Y por esa misma razón es importante que también entendamos que tal vez los ministerios son diferentes, pero todos son importantes. Solamente tenemos que aclararlo, mis amados hermanos. El ministerio que Dios tiene para usted es un ministerio especial que tal vez yo no lo tengo, pero aún así es especial y Dios lo usa para predicar el Evangelio. Tal vez el que yo tengo es diferente al suyo, pero no por eso deja de ser especial. El suyo es muy especial, mi amado hermano o hermana que usted está escuchando. Cada ministerio que Dios le ha dado a través de su vida es un ministerio especial, es único y exclusivo, mi amado hermano. Suyo,
sea de usted, mi amada hermana, o usted, mi amado hermano, el mío, el de mi familia y el de toda mi gente alrededor, es un ministerio único y exclusivo, mis amados hermanos. Un exclusivo en el sentido de que es único para cada uno, pero que no por ello no es importante, sino que todos los ministerios que Dios permite son importantes. Amén. Eso nunca tenemos que olvidar. Y recordemos dos cosas importantes en este día, mis amados hermanos, que va a ser como tipo conclusión de más adelante. El Espíritu siempre es el mismo, los hijos de Dios, los que le buscan al Señor de verdad, en espíritu y en verdad, y y los ministerios, cada uno, son especial, que no por ello no son importantes. Todos los ministerios son importantes, ya sea usted está en este entorno o usted está en este lugar predicando el evangelio aquí o allá, donde sea que usted esté, usted es un ministerio especial y único, que no se le olvide nunca, mi amado hermano. Nunca olvidemos la identidad que Cristo Jesús nos da a través de su Espíritu Santo, que nosotros somos únicos y especiales, mis amados hermanos, y que Dios hace grandes maravillas con usted donde sea que esté. Si usted sigue buscando al Señor, le sigue buscando en la oración y palabra, como ya lo está haciendo, le aseguro que Dios va a usarlo grandemente usted como instrumento y podrá salvar almas para Cristo de forma diferente tal vez que a su otro hermano, pero ambos van a ser el mismo objetivo que todos tenemos, que es ganar almas para Cristo, para que cuando Él venga, nosotros nos podamos ir con Él a una vida eterna y no a una perdición eterna en el infierno. Amén. Glorias al Señor. Quiero dejar aquí un saludito a todos mis hermanos que están escuchando aquí a través de la radio, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis dos hermanos Bastián y Pablo, y también a la casa pastoral, a mi pastor Mario, a su esposa, a sus hijos, sus nietos, a toda su prole, que Dios les sea bendiciendo grandemente, a mi hermano Marco también, que Dios le bendiga grandemente, a mi abuelita Cristina, que también está escuchando a través de la radio, a mi hermana Gloria Guzmán, que Dios le bendiga grandemente, y a mis compañeros y compañera Constanza también, que está escuchando aquí a través de la radio. Que Dios les sea bendiciendo grandemente a todos ustedes, ya sea de la radio o en el Facebook, que Dios les bendiga grandemente. Ahí sí quiere dejar usted un saludito ahí a través del Facebook. Con gusto lo recibiremos y la vamos a saludar, mi amado hermano. Repórtese de dónde nos está escuchando y qué tal le ha parecido el estudio en esta hora, en esta tarde, con la ayuda del Señor. La idea es que todos aprendamos juntos, porque no solamente yo aprendo, sino que yo sé que no solamente usted aprende, sino yo también aprendo con la palabra y quiero aplicarla todos los días en mi vida, que es el lado que debemos anhelar todos los días. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Teniendo en cuenta entonces qué son los dones del Espíritu y sabiendo que el Espíritu es el mismo y que cada ministerio es especial, Dios utiliza estos dones para nosotros, para poder predicar el Evangelio y para dar a mostrar el poder de Dios. Amén. Para esto son los dones. Son regalos que Dios nos da o herramientas que Dios nos permite utilizar para glorificar siempre el nombre del Señor. Es importante siempre, hermano, hermano, no tener en cuenta que los dones del Señor son de Él, no son de nosotros. Amén. Recordemos que esto no es por nosotros, no es por el que corre ni el que quiere, sino que es el que Dios tiene misericordia. Amén. Porque como dice más adelante en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, repartiendo que yo hago estas obras, estas otras, no depende de nosotros, depende del Señor directamente, el Espíritu Santo, no depende de nosotros. Amén. Lo único que nosotros nos respecta y que depende de nosotros es que si queremos que permanezcan estos dones en nuestra vida, debemos buscarle al Señor en la oración y la palabra. Porque nosotros si estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y estamos en integridad buscándole, Dios va a manifestar estos dones y nos va a dar estos dones para honra y su honra y gloria de su nombre, no el de nosotros. Nosotros no nos engrandecemos. Recordemos que siempre, así como nuestro Señor Jesucristo, debemos mantenernos siempre humildes y siempre dando el crédito al Señor del universo, al Dios creador. Nosotros no somos nada, somos polvo delante de su presencia, solo somos siervos a la disposición del Señor. Yo aquí hablando también soy un siervo inútil, un siervo que está aquí menos que nadie, mis amados hermanos, que no soy mejor que usted. Amén. Y que aún así, por su misericordia, me mantiene aquí para predicar el Evangelio en este día, lunes 6 de abril. Que Dios los bendiga. Amén. Pero teniendo esto en cuenta, mis amados hermanos, sabemos que entonces los dones son herramientas que el Espíritu Santo nos da en base a lo que Él desea y en base a lo que nosotros somos y a nuestro ministerio, ¿cierto? Amén. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a enumerarlos porque son 9. 9 dones del Espíritu de los que están presentes aquí en Primera de Corintios. Gloria sea al Señor. Vamos a analizar cada uno de ellos y qué significan, porque también es importante que comprendamos qué significan. Gloria sea al Señor.
Amén. En el versículo 8 en adelante nos empieza a describir los diferentes dones del Espíritu. Son 9 dones. Y eso también incluso lo hago para que pueda reflexionar. Así como son 9 los dones del Espíritu, así también son las 9 virtudes del Espíritu. Y eso no es ninguna coincidencia, todo lo contrario, porque Dios es perfecto y Dios sabía, y así como el fruto del Espíritu es uno, pero se divide en 9 virtudes, los dones espirituales también son 9. Glorias al Señor. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Bueno, aquí dice, en el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Mire, la palabra original de sabiduría en el griego original del Nuevo Testamento, recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, el griego original, la palabra utilizada que está separada en dos palabras, que logos es palabra o mensaje, y Sofía, sabiduría divina, definir que el don, la verdad de Dios, palabra del Señor, o sea, la sabiduría que el Señor nos otorga a nosotros, es una sabiduría que solamente viene de lo alto, una sabiduría y un entendimiento profundo de algo en particular. Por ejemplo, ¿cómo se puede aplicar esto en el día a día? Si el Espíritu Santo usted se lo da, es dar un consejo correcto en momentos difíciles. Por ejemplo, una persona está pasando por un momento difícil que usted tal vez nunca ha experimentado en su. Aún así, Dios permite mediante su Espíritu Santo, recordemos, por el Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos puede utilizar como instrumento para hablarle a una persona en un momento que le está pasando mal, aunque nosotros no lo comprendamos humanamente hablando porque no comprendemos lo que está pasando, pero Dios sí lo comprende. Y ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a comprender, como Él, Dios es todopoderoso y sabe todas las cosas, nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando a la persona, por así decirlo, y ahí nos ayuda a darle algún consejo. También, por ejemplo, para resolver conflictos con discernimiento espiritual. Que, por ejemplo, cuando juzgamos, por así decirlo, en el buen sentido, cuando separamos lo bueno de lo malo, la acción de juzgar, ahí donde uno con sabiduría debe corregir que esto está bien o esto está mal. Amén. Y también, por ejemplo, saber qué hacer en momentos críticos, en momentos donde se ve probada nuestra fe, cómo procedemos frente a las dificultades que nosotros podamos tener. A eso es lo que tiene que ver con el primer don de la palabra de sabiduría. Amén. Gloria sea al Señor. Y un ejemplo de una persona que Dios le dio sabiduría es Salomón. Recordemos que en Primera de Reyes capítulo 3 Dios le da una sabiduría sobrenatural para gobernar a Salomón. En la historia y en la palabra, es el caso de que tuvo que resolver de dos mujeres y un niño que en el cual ambas habían sido madres hace poco y lamentablemente una madre había perdido a su hijo porque se acostó encima de él mientras estaban durmiendo. Entonces eso provocó que el niño muriera. Entonces la madre al darse cuenta a la otra madre con su otro hijo al que ya estaba muerto. Y después ambas van al rey Salomón pidiendo un juicio porque ambas decían, no, que este era mi hijo y reclamándolo como si, po. La persona, o sea, la madre que había matado inconscientemente a su hijo, porque se acostó sin querer encima él durante la noche, tal vez girando, un ejemplo, eh, tomó el niño que estaba vivo y le dio el muerto a la otra madre. Amén. O sea, de terrible, amén. Esto está en la palabra, así que lo puede buscar sin problema. Primera de Reyes, capítulo 3. Y ahí es donde Dios le da la sabiduría a Salomón para darse cuenta de quién es realmente la que dice la verdad y quién de ese hijo. Gloria al Señor. Entonces ese es un ejemplo del don de la sabiduría. Glorias al Señor. Amén. Si se fija, es una sabiduría única, es un entendimiento para saber cómo actuar. Estaba la presión social ahí de las personas que estaban escuchando el juego de que el hijo era de ella, pero aún así, pese a todo eso, Dios le dio esa tranquilidad y aún así hizo todo que usó, por ejemplo, para muchos hubiera sido como muy polémico, por ejemplo, en ese caso para definir realmente, ahí pidió una espada y dijo que
Entonces, pero obviamente esto era un plan divino que Dios había puesto en el corazón de Salomón y justo antes de que fuera cortado el bebé, porque Dios no lo permitió, entonces donde fue entonces antes de partir al bebé, la madre que realmente era su hijo, realmente le dijo que se lo diera a la otra. Y solamente una verdadera madre de quien nació su hijo daría todo por su hijo a fin de que a la otra dama con el fin de que no muriera. Amén. Y ahí donde se descubrió realmente quién era la madre. Y ahí la otra mujer dijo que la partiera nomás y que le dieran en partes iguales. O sea, ahí se da cuenta realmente quién era la madre y quién realmente mentía y quién no, po. Solamente con ese ejemplo, al final, no se preocupe, el niño no murió, pero eso fue una sabiduría única, profunda, que a veces nosotros necesitamos en nuestra vida, de cómo acudir a cosas, a algún momento difícil o alguna decisión difícil. A veces necesitamos esa sabiduría del Señor. Amén, glorias al Señor. Ahora vamos a pasar al número 2, que es la palabra de ciencia, que dice, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Recordemos los 9 dones del Espíritu, siempre el mismo Espíritu, que no se nos olvide, siempre el mismo Espíritu Santo obrando a través de estos dones. Amén. Glorias al Señor. Amén. La palabra de ciencia o conocimiento que se utiliza del griego original, mi amado hermano, es la palabra logos noseus, revelado. Se define como conocer algo que no se aprendió naturalmente, sino revelado por Dios. O sea, la palabra de conocimiento o el don de ciencia, que es don de ciencia, que es igual a conocimiento, pero que la persona no sabía y que y que la persona no lo descubrió, pues, le voy a dar un ejemplo. Si por ejemplo Dios me da dificultades, pero Él nunca me lo dice a mí, pero Dios pasando, veo que Él después me dice que Él está pasando por problemas, eso es una revelación de palabra de ciencia, porque yo no tenía idea que mi compañero estaba pasando por una dificultad si Él no me lo decía, pero Dios ya me lo había dicho. Eso es lo que es la palabra de ciencia, o sea, es una conocer algo que no se aprendió naturalmente o que yo no sabía, sino que Dios me lo reveló directamente. Amén, glorias al Señor. Los profetas, por ejemplo, Dios les hablaba a través, pues, cuando lo decían, la gran mayoría de veces sí, pero a veces que en algunos casos no era así. Y un ejemplo grande de esto, mis amados hermanos, es ese del profeta Eliseo. El profeta, libro de Segunda de Reyes, del capítulo 6, del 8 al 12, dice que él sabía lo que el rey de Siria hablaba en secreto. Porque Eliseo no estaba cerca del rey de Siria, no podría escuchar sus palabras ni asumir lo que él estaba diciendo o saberlo. Pero Dios sí se lo reveló porque ahí, como decía la palabra, el rey, lo que está hablando el rey de Siria en secreto, Dios se lo reveló a Eliseo, pero Eliseo no tenía forma de saberlo si no se lo revelaba a Dios mismo. Amén. Glorias al Señor. Entonces, eso es la clave, mis amados hermanos, sobre lo que significa la palabra de ciencia, es un conocimiento que uno... Y ya como número 3 dice, versículo, la palabra fe es pistis, significado que es no es como una fe común, mis amados hermanos, no es la fe que tiene el mundo, porque recordemos que el mundo no ve, pero aún así cree. Oxígeno, las personas y nosotros creemos que los árboles nos dan oxígeno para poder sobrevivir, aunque no lo veamos, nos criaron, son nuestros padres biológicos también. También nosotros tenemos por fe que, recordemos que nosotros vivimos en una atmósfera, por fe creemos que estamos en esta vida y otras muchas cosas más. El mundo puede creer, todo el mundo puede creer. Pero la diferencia de nuestra fe, mis amados hermanos, es una fe extraordinaria, es una fe que es capaz de mover montañas, como decía el Señor, una fe que nos hace creer aunque sea muy de todo, amén. Y esta fe ayuda a tener esa fe y también inspira esa fe
apóstoles estaban llenos de fe, porque ellos tenían fe, pese a que después él se había ido, pese a que había resucitado, ellos tenían la fe de que la confianza que habían puesto en Jesús no era cualquier persona, sino que era Juan. Créanme que, por ejemplo, el apóstol Juan era una de las personas o un rabino judío como muchos piensan o muchos dicen hoy en día. Él creía y sabían con certeza, con fe sobrenatural, de que él era el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Así como Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, antes de que viera a Jesús, antes de bautizarlo, él tenía la fe extraordinaria de creer que el Cristo era el que quita el pecado del mundo. Entonces, que quita el pecado del mundo. Juan lo sabía y tenía esa certeza, esa fe, el Hijo de Dios. La fe de Abraham. Recordemos que a Abraham Dios le mandó a que su descendencia iba a ser como las estrellas, y por la imposibilidad de infertilidad era como Isaac, o que la arena del mar. Pero aún así dice la palabra que creyó en Dios con toda esperanza, o sea, él creyó y que Dios le hizo, pese a que lo hizo posible, porque recordemos, mis amados hermanos, que Dios obra en lo imposible, que para Dios, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Glorias al Señor, amén. Que no se nos olvide. Vamos a ir al número 4, el número 4 que son los dones. Significa, tiene dos palabras también, dos significados. Charisma, que es don de gracia, y el yamata, curaciones. Esto es la capacidad que Dios permite a través del Espíritu Santo para sanar enfermedades. O sea, oramos por los enfermos y los enfermos sanan. Recordemos que los apóstoles, el Dios le dio la autoridad para echar fuera demonios, que el Señor los reprenda, pero también los enfermos y los enfermos sanaban. Recordemos cerca de la puerta del templo llamada la Hermosa, donde Pedro le dice que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, dice, en el nombre de Jesús, Jesucristo. Pedro y Juan, a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, pudieron hacer el milagro y esa persona se pudo levantar y ya no fue más cojo, sino que todo lo contrario, empezó a saltar. Detalle, mis amados hermanos, que él lo entendió bien y muchas personas que fueron sanadas, ya sea por Jesús y por los apóstoles, lo entendieron muy bien. Siempre le dieron la gloria a Dios, siempre. Ahora, recordemos que la excepción con Jesús es diferente porque Jesús era Dios. Agradecían directamente a Jesús, también a Dios, pero también a Jesús. Pero ahí es diferente porque Jesús es Dios, amén. Era y sigue siendo Dios. En cambio, cuando los apóstoles sanaban, recordemos que ellos no podían recibir la adoración, sino que, por ejemplo, cuando Cornelio, por ejemplo, recibió a Pedro en su casa, él dice que se arrodilló, pero Pedro le dijo que se levante porque él era un hombre igual que Cornelio, que solamente le diera la gloria a Dios. Amén. Así como los ángeles también dicen que cuando muchas porque son servidores de uno, pero realmente el que se merece la gloria es el Señor. Amén. El único que no dijo esto fue Jesús porque Jesús era Dios. Amén. Y sigue siendo Dios y lo seguirá siendo. Amén. Pero lo sé algo seguro y lo que quiero recalcar es que las personas que eran sanas siempre daban la gloria y el crédito a Dios. Y esto también tenemos que hacerlo, también tenemos que aprender esto para nosotros. Que si Dios nos da la oportunidad de sanar enfermos, es solo por su misericordia y es solo gracias a Él. Así que si un día algún hermano Dios le da la oportunidad de sanar a algún enfermo, a una persona que está mal,
y Dios lo restaura, y la persona se arrodilla o no sé, dice que cuánto le debe, usted nunca le vaya a cobrar, mis amados hermanos, y nunca vaya a aceptar ese crédito. Recuerde que el crédito solo se lo merece el Señor. Si Dios permite que nosotros podamos hacer milagros, o sea, podamos sanar a las personas, es solamente porque Dios lo permitió a través del nombre de Jesucristo, el nombre del Hijo de Dios mismo, amén. No por nosotros, o sea, que la gente no ponga la mirada en nosotros, sino en el Señor. Y también recordemos que también la capacidad de sanar no se refiere solamente a sanidades físicas, también se refiere a sanidades progresivas o espirituales. Por ejemplo, ver una restauración física o emocional. Supongamos que una persona está cayó en la depresión, por ejemplo, en algún vicio, y cuando uno ora por esa persona, después ya los días lo ve que ya dejó el vicio y que se restauró emocionalmente y que la depresión se fue. Amén. Recordemos que la sanidad no solamente se limita a lo físico, sino también a lo psicológico, a lo emocional. Amén. Y también Dios puede mostrar ese amor a través de esa sanidad. Glorias al Señor. Amén. Vamos ahora al quinto don, que tal vez suena parecido al de sanidades, amén, pero tiene una matiz diferente, que es en el versículo 10 dice, a otro el hacer milagros. Dice, la palabra para milagros es energemata dinameon, que significa, dos palabras también se separan dos, energema, operación o acción activa, y dinamis, poder sobrenatural. O sea, son manifestaciones visibles del poder de Dios que van más allá de lo natural. Glorias al Señor. Esto, mis amados hermanos, es lo que es el don del milagro. La verdad, mis amados hermanos, a mí me encantaría, si ojalá Dios lo permitiese en mi vida, me gustaría algún día tener este don, mis amados hermanos, porque esto es un don maravilloso. O sea, todos los dones son maravillosos, pero a mí, por ejemplo, apreciación personal, tener un don como este, de hacer milagro, mis amados hermanos, yo creo que debe ser maravilloso. O sea, saber de que Dios, por su misericordia, no mereciendo nada, Dios le da la oportunidad de hacer un milagro grande en una persona y verlo con sus propios ojos, algo sobrenatural, sería maravilloso. A mí, por ejemplo, me encantaría ver, yo siempre he querido ver, mis amados hermanos, yo siempre he dicho cuando leo las escrituras, cuando veo que Jesús sanaba paralíticos, sanaba ciegos, me gustaría ver eso en la actualidad. Yo sé que Dios puede hacerlo y yo sé que Dios lo ha hecho en otras partes, pero por ejemplo aquí en la nación, o sea, me gustaría ver esa, ese milagro activo, o sea, tener la oportunidad, un día me da ese don que me encantaría que ojalá Dios me lo diese, que ver que pueda poner las manos sobre un enfermo o sobre un ciego, no sé, dentro de mí decir, gloria a Dios porque no mereciendo nada, Dios le dio la oportunidad a uno de hacer un milagro tan grande como este, porque uno no lo merece. Y uno igual se pone en el caso, yo por ejemplo, yo lo haría en mi caso, si ocurriera eso y tuviera ese don, yo le daría la gloria al Señor, pero al mismo tiempo también pensaría como uno se puede imaginar, porque claro, uno estuvo ahí uno físicamente con Jesús para verlo así en todo su esplendor, amén. Pero yo me imagino lo maravilloso, por ejemplo, un ciego y que después el ciego pueda abrir sus ojos y decir, oh, puedo ver, no sé, puedo ver las aves del cielo, puedo ver a las personas, saber que una persona que nunca vio. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, yo me imagino esa alegría que tuvo, esa forma de saltar, es algo único, o sea, porque no se le recobra la vista por un rato, una vida ciega, Jesús lo sanó y después, como increíble, esa sensación es maravilloso, glorias al Señor, y me encantaría tener ese don maravilloso si Dios lo permitiese. Pero aunque Dios no lo permita, no importa. Aún así seguimos alabando al Señor y confiando en Él. Amén. Porque es algo seguro también, Dios a veces va a darle tal vez dones diferentes a usted, tal vez diferentes a que Dios le ha dado a mí o a usted. O le puede dar más de uno, eso también es maravilloso. Amén. Porque Dios también puede dar más de un don. Hay muchas personas, por ejemplo, Eliseo tenía más de un don. Nuestro Señor Jesucristo tenía todos los dones. Glorias al Señor, Él tenía todo.
Él sabía, más adelante vamos a analizarlos, pero Jesús tenía todos los dones, así como tenía todas las virtudes del Espíritu, del fruto del Espíritu. Glorias al Señor, amén. Entonces esto se aplica en la vida diaria como intervención sobrenaturales, una provisión milagrosa, liberaciones, mis amados hermanos. Todo es, también tiene que ver con la sanidad, pero como dije, la diferencia del milagro o el hacer milagros, la diferencia grande que tienen entre ellas dos es que el hacer un milagro es algo, pero por lo general es más visual, o sea, se ve directamente más, ¿cómo explicarlo de una forma? Es una manifestación visible. Si, por ejemplo, a veces usted puede orar por esa persona y no lo va a ver tal vez nunca más, pero usted se va a enterar al tiempo después de que fue sana. Pero el milagro directamente ocurre en el instante, o sea, a vista de todos se ve y la gente se, se emociona o se sorprende, se asombra. Amén. Eso, por eso ahí es la diferencia con el milagro. El milagro directamente se puede observar, se puede apreciar en el instante, mientras que la sanidad también se puede, pero también se puede ver más adelante. Es como un conjunto de ambos, es como un complemento. Amén. Glorias al Señor. Y ahora como el número 6 vamos ahora a la profecía. Dice, a otro, profecía. Dice, del griego viene lo que es propeteía, significado hablar inspirado por Dios, que es un mensaje directo de Dios para edificación, exhortación o consuelo. La profecía, mis amados hermanos, es cuando Dios habla a través de una persona y le revela sobre lo que va a pasar en el futuro y la persona lo dice. Como tenemos grandes ejemplos de profetas, tenemos el profeta Daniel, que Dios le daba sueño y que era capaz de revelar el sueño que se le había olvidado al rey Nabucodonosor sobre su reino. Recordemos a José, que José le dijo los sueños al faraón, amén, glorias al Señor. Recordemos al profeta Isaías, que habló sobre mucho tiempo atrás sobre que iba a venir un Salvador del mundo, que limpiaría los pecados, de una persona que sería el brazo de Jehová y que dice que iba a ser pecados, que iba a ser, iba a ser herido y molido por nuestras rebeliones, hablando de Jesucristo. Amén. Esas son las profecías que más adelante se cumplen. Muchas veces para edificación, mis amados hermanos, para edificar una iglesia, o que para hablar sobre lo que Dios va a hacer en un ministerio, o para consolar a alguien que está por tribulaciones, o también Dios hablaba en profecía también en el pasado para advertir sobre algo que se venía a la tierra o a una persona en específica si no cambiaba. Amén. Recordemos que Dios mandó a muchos profetas a reyes cuando se equivocaban para que cambiaran sus actitudes. Jeremías, por ejemplo, o cuando vino el profeta Natán, cuando pecó el rey David, diciéndole cuando durmió con la esposa de otra, con la mujer de otra persona que no era su mujer. Amén. Y ahí vino el profeta Natán y fue a molestar a David como profeta del juicio que vendría por el pecado que había cometido. Amén. Glorias al Señor. Entonces eso es lo que es el don de profecía. Glorias al Señor. Amén. Y ahora nos quedan los tres últimos, mis amados hermanos, que el número 7 es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu viene de la palabra que dice diacriseis seumaton, que el significado es el diacrisis, es igual a distinguir o juzgar correctamente. O sea, es la capacidad de distinguir si algo viene de Dios, humano o maligno. Esto en nuestra vida diaria nos puede servir, mis amados hermanos, este don para identificar quién es un verdadero profeta del Señor o quiénes verdaderamente son hijos de Dios, quiénes solamente fingen, quiénes realmente viven una vida con doblez o quién vive una vida de forma tibia, una vida fría o una vida de hipocresía. Discernir, mis amados hermanos, lo que puede haber a nuestro alrededor. Recordemos, mis amados hermanos, que nosotros tenemos lo que nosotros vemos muchas veces en el mundo es gobernado por algo que no vemos. Recordemos, por ejemplo, que las personas cuando tienen malas conductas, cuando tienen problemas, recordemos que en el mundo hay demonios que están poseyendo a la persona, que el Señor los reprenda. A veces demonios están rondando por la vida de una persona y nosotros, es importante obtener este don porque nosotros podemos identificar ante los peligros que puedan estar a nuestro alrededor para estar siempre preparados, amén. Recordemos que si siempre estamos preparados, así como un guerrero para la batalla, no nos va a pasar nada porque siempre va a ir Jesús, nuestro Señor y nuestro capitán al frente, amén. Pero también es bueno saber quién está hablando de Dios o qué mora en el corazón de esa persona para en caso de alejarse o reprender esos demonios que el Señor los reprenda. Amén. Por eso es importante discernir los espíritus. La palabra nos dice discernir los espíritus, o sea, saber
quién está hablando de Dios, quién no está hablando de Dios, porque muchas personas, como dice la Escritura, han salido por el mundo hablando X cosas. Muchas personas dicen que uno no se puede casar, muchas personas dicen que uno se debe abstener de algunos alimentos, que no pueden comer esto, otro, y X cosas. En el mundo recordemos que hay muchos falsos profetas, recordemos que hay muchas personas hablando, supuestamente hablando en el nombre de Dios, y por eso es importante nosotros como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, que comprendamos realmente si es de Dios lo que está diciendo o no. Y por eso es importante, mis amados hermanos, y por eso les decía, que es importante que leamos constantemente las Escrituras, porque es la única forma, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo nos da a nosotros para poder saber si lo que está diciendo una persona es verdadero o no. Por ejemplo, usted va a escuchar muchas veces, mis hermanos, va a decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Usted esto lo va a escuchar muchas veces en muchas partes, en muchas personas del mundo van a decir, no, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Recordemos que, mis amados hermanos, que esa frase ni siquiera es de un cristiano, es de Mahatma Gandhi, que era una persona que profesaba la religión budista de allá de la India y que dijo eso, dijo que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Pero eso no es bíblico. Recordemos que Dios no ama solamente la maldad, o sea, perdón, que Dios aborrece solamente la maldad, sino que también aborrece a la persona que lo hace, sobre todo de manera consciente. Amén. Porque recordemos que nosotros todos somos pecadores, eso es cierto, y Dios de que ama al pecador, eso sí, eso es un hecho, la palabra lo dice. Recordemos que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿Dios nos ama? Claro que sí, pero no aborrece solamente lo que se hace, sino a la persona también que comete el mal, también Dios se enoja. La Escritura mismo también lo dice en el libro de Salmos, que Dios está irado con el pecador o con el impío todos los días. Entonces, por eso es importante que nosotros, si nosotros no hubiéramos leído esto, nosotros no podemos defendernos frente a esa frase. Por eso es importante que nosotros leamos y que Dios nos dé el don del discernimiento espiritual para saber si lo que dice alguien hablando supuestamente de Dios es así. Por ejemplo, mismo Hitler cuando mataba a los judíos, lamentablemente él pensaba que le estaba dando una honra a Dios por lo que estaba haciendo, o sea, porque supuestamente lo que él estaba haciendo era limpiar la raza humana, por así decirlo, y muchos hablaron en el nombre de Dios diciendo que yo hago esto en el nombre de Dios y esto es lo que Dios quiere, pero muchas veces de manera falsa, o sea, ellos hablaban que Dios les había dado la autoridad, por ejemplo, los mismos reyes franceses, por ejemplo, en la época de Luis XIV, por ejemplo, él decía que era un enviado de Dios y que Dios hablaba a través de ese rey Luis XIV de Francia. Amén. Pero muchas veces usaban eso como excusa para que las personas, o sea, su pueblo, se sometiera a los reyes. Pero sabemos que eso realmente no es así. Entonces es fácil decir, nosotros hablamos en el nombre de Dios, nosotros decimos esto, podemos decir, el mundo puede decir, el mundo puede hablar del Señor y puede creer en el Señor. Claro que sí, la Escritura lo mismo lo dice. Los demonios también creen y tiemblan. Ellos también creen en el Señor y cualquiera puede hablar de Jesús y puede hablar del Señor. Pero ¿cómo nosotros identificamos quién es realmente de Dios? Buscando en la palabra. Recordemos que lo que nos decía hace un rato aquí la palabra, que decía que, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, si usted ve a una persona que está hablando de Dios y luego ya ve que lo está maldiciendo, sabemos que esa persona automáticamente no es de Dios y podemos juzgarlo así y decir que esa persona no es de Dios porque nadie que, como dice aquí, la palabra lo dice, la palabra es nuestra profeta mayor, que la palabra lo dice, nosotros lo tenemos que hacer y acatar porque la palabra es la que manda. Amén, glorias al Señor. Ningún otro libro tiene esta autoridad que la palabra tiene. Si la palabra dice que la persona que por el Espíritu que diga que habla por el Espíritu de Dios y llama anatema a Jesús, entonces no es de Dios. Amén. Y si la palabra lo dice, entonces tenemos que entender y decir, cualquiera persona que, incluso la palabra dice en Primera de Juan, cualquier persona dice, o cualquier persona que confiese que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. O sea, pero también el contrario. Si una persona piensa que Jesús no vino en carne y que tal vez solamente fue un espíritu o que realmente Jesús no murió, entre otras cosas, esa persona no es de Dios. Amén. Glorias al Señor. Hace un tiempo hicimos un estudio sobre que Jesús era Dios y que muchas personas lo iban a negar y iban a buscar la quinta pata al gato, como se dice en el buen chileno, para decir que Jesús no era Dios o buscar la forma de adaptarlo a sus propias concupiscencias o lo que ellos creían, porque es fácil adulterar la palabra para ellos y solamente tomar lo que les gusta. Amén. Dios tenga misericordia de todas estas personas. Amén.
Es importante que nosotros discernamos los espíritus. Amén. Glorias al Señor. Ya vamos con el penúltimo don, que es el diversos géneros de lenguas. Esto en el griego se llama geneglosón. Se separa en gene y en glosa o gloso. Gene, que es tipos, y glosa, lenguas o idiomas. O sea, es básicamente hablar en otros idiomas no aprendidos. La lengua es eso. Por ejemplo, recordemos que en Pentecostés Dios derramó su Espíritu Santo y ahí derramó diversos géneros de lenguas. Y muchas personas que habían venido como árabes y muchas otras de otras naciones, los judíos estaban hablando en otros idiomas que los judíos no hablaban. Recordemos que los judíos siempre se mantenían en los idiomas de hebreo, que era para el tema de las liturgias o cuando se leía la palabra, el arameo, que era como el lenguaje coloquial o el normal de cada persona, así como el de nosotros el español. Ellos usaban el arameo para hablarse entre judíos y ya finalmente el griego para usos comerciales o para poder hablar con otras naciones, por ejemplo con los romanos, porque era como el griego es como el inglés de hoy en día, era como el puente, todos el alrededor, las regiones de alrededor hablaban en griego o tenían que saber griego para poder comunicarse. Por esa misma razón el Nuevo Testamento se escribió en griego, para que usted lo sepa, para que nadie le vaya a meter el dedo en la boca y decir que el Nuevo Testamento, que la palabra está mal porque o que sufrió una manipulación de que es imposible de que el Nuevo Testamento esté escrito en griego si los judíos no hablaban en griego. Pero para que usted sepa, mi amado hermano, esto no es Biblia, esto es historia. En la historia los judíos tenían que saber hablar griego. ¿Por qué? Esto lo vamos a dejar para un estudio más adelante, mis amados hermanos, pero recordemos que antes de los romanos, los judíos o Jerusalén y todas las regiones alrededor fueron conquistadas por los griegos y por esa misma razón todos los pueblos alrededor tuvieron que adoptar el griego como una lengua universal, así como el inglés lo es hoy en día. Amén. Y por esa razón, más adelante cuando llegaron los romanos, y ya después conquistar Roma y venció a Grecia, el lenguaje que había quedado o el idioma era el griego. Entonces, por esa misma razón, cuando Jesús dijo que tenían que ir a predicar el evangelio a todas las naciones, era importante que si ellos querían difundirlo a todo el mundo, tenían que hacerlo obviamente por la lengua que se hablaba universalmente, no en hebreo, no en arameo, porque solamente judíos o comunidades locales lo entenderían, pero los romanos no lo entenderían. Ellos hablaban latín, pero también entendían el griego, u otras regiones alrededor. Amén. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego porque era importante que se difundiera a todas las naciones. ¿Y en qué idioma? En un idioma que lo pudieran comprender todos los demás, o todo el mundo, en esa época. Amén, para que usted lo sepa. Amén. Y por último ya es la interpretación de lenguas, que eso es, el griego es hermenea glosón, significado interpretar o traducir, o sea, es explicar el mensaje que se habla en lenguas. Más adelante podemos hablar también un estudio sobre las lenguas, pero recordemos que las personas que hablan en lenguas hablan misterios para Dios en el espíritu. Amén. Y recordemos también de que hay gente que solamente habla en lengua pero no entiende lo que dice porque está hablando misterios con el Señor. Pero hay personas que Dios le da el don de escuchar a esa persona que está hablando en lenguas y darle a Dios el significado de lo que está diciendo aquel hermano y decirlo a la iglesia. Amén. O decirlo a la persona que está hablando en esa lengua en caso de que esa persona no sepa. Amén. Gloria sea al Señor. Y eso es lo maravilloso. Y aquí, mis amados hermanos, tenemos que comprender, y lo más importante, mis amados hermanos, para ya finalizando el estudio, es que Dios, mis amados hermanos, a través de los dones, los usa para exaltar su nombre. No el nombre de usted ni el nombre mío, sino el del Señor. Porque para eso son los dones que el Espíritu nos da. El Espíritu nos da según la medida y a la forma en que somos nosotros. Amén. Pero no porque, como le dije, mis amados hermanos, nosotros lo hacemos porque nosotros somos capaces o porque nosotros nos creamos los mejores. No, sino porque Dios lo permite por su misericordia. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Por eso es importante, como dije, mis amados hermanos, que no se nos olvide nunca de que si Dios nos da a nosotros estos dones, que nosotros no perdamos la oportunidad de agradecer al Señor si nos da estos dones y siempre cuidarlos, buscando en la oración al Señor, en la palabra, en el ayuno, en la alabanza, porque los dones también los podemos perder también. Así como Dios un día lo puede dar los dones, si nosotros nos alejamos de Él, Dios no nos va a dar la oportunidad, ya sea de hablar en lenguas, si usted tiene el don de lenguas, el de hacer milagros o sanidades. Recordemos que siempre cuando Dios, con el Espíritu Santo, daba sus dones a sus profetas, a sus apóstoles y a los grandes hombres de Dios que Dios utilizó, o mujeres que también Dios utilizó en su momento,
que pese a todo eso siempre eran personas consagradas, personas que siempre estaban buscando del Señor. No era que simplemente estaban como siendo personas frías, estaban ahí descansando sin hacer nada. Eran personas activas en el Evangelio, o sea, predicando el Evangelio donde sea que pudiesen, buscando la forma, la ocasión. Recordemos que el apóstol Pablo mismo decía que él se hacía judío para poder llegar a los judíos, o se hacía griego para llegar a los griegos. Eso enseña la palabra, o sea que él se adaptaba a cada nación o a cada pueblo que le predicaba con el fin de llevar el evangelio. Amén. De hecho, también hay un ejemplo de que el apóstol Pablo, él ya sabía, por ejemplo, otros idiomas. Él, por ejemplo, se comunicaba con los reyes perdón, con los emperadores de Roma, y otras naciones, amén. Y es porque él tenía un manejo de los idiomas. Glorias al Señor. Pero eso ya de una forma más que él ya la sabía. Amén. Porque recordemos que los judíos ya mínimo tenían que al menos saber 3 lenguas, que era el hebreo, el arameo y el griego, como mínimo. Entonces ya cualquier otra lengua fuera de esas tres ya era, mi amado hermano, era algo maravilloso y era solamente traído por el Espíritu, porque la persona no sabía otra lengua que no fueran esas. Amén. Glorias al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero eso es lo maravilloso, mis amados hermanos, y quiero que juntos me ponga una amén ahí si está escuchando a través del Facebook que Dios es maravilloso, amén, y que también para finalizar con el estudio hay una palabra que es muy importante y que quiero que también, para finalizar como conclusión de la palabra, que dice en Primera de Corintios, aquí donde mismo estábamos leyendo, en el capítulo, perdón, en el capítulo 12, versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. O sea, nosotros pidámosle al Señor. Si usted quiere pedirle a Dios que le dé el don de hacer milagros, pidámoselo al Señor. Si usted quiere hablar en lengua, pídale al Señor que le dé el don de lenguas. Si usted quiere interpretar la lengua, pídale a Dios que le dé la oportunidad de traducir las lenguas. Si usted quiere pedir al Dios que le dé el espíritu de sabiduría, de ciencia, el espíritu de fe, el don del discernimiento de espíritu, entonces pidámoselo al Señor y Dios lo va a cumplir, amén. Pero recordemos que si queremos que Dios ponga este don en nuestras vidas, tenemos que estar buscándole de forma activa y constante, amén. Y sobre todo, mis amados hermanos, siempre utilizarlo para la gloria del Señor. No para jactarme ni tratar mal a un hermano o humillarlo. Amén. De hecho, la palabra también más abajo dice que vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Amén. Y esa es la palabra la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. No todos, así como los miembros, nosotros más abajo, más atrás dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, mi amado hermano. Amén. Cada miembro del cuerpo humano, así como tiene una función en particular y es única, por eso es importante, y le decía a usted, cada ministerio que usted tiene y el mío, tal vez son diferentes, pero son únicos, amén, y especiales. Por ejemplo, el ministerio que usted tiene no es mejor que el mío y tampoco mi ministerio es mejor que el suyo. Son iguales delante del ojo de Dios, son importantes. Claro, con cosas diferentes, claro que sí, con matices diferentes o con usos diferentes, claro que sí, pero aún así son especiales. Y eso es lo que nosotros coincidimos, mis amados hermanos, que el don que usted tiene es un don especial, al igual que el don que Dios me ha dado especial a mí. Y por eso, mis amados hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo, o sea, como hermanos en el Señor, nunca puede haber una rivalidad o una jactancia. Por ejemplo, si yo tengo el don de interpretar lenguas, yo no tengo por qué creerme mejor que el hermano que no lo hace. O si yo tengo el don de profecía, no tengo por qué creerme mejor que el hermano que no tiene profecía y que tiene tal vez otro don. O incluso es más, no creerme el cuento, mis amados hermanos, porque recordemos que esto no es de nosotros, sino del que Dios tiene misericordia. No creerme mejor que mi hermano porque yo tengo un don y él no. O yo creerme mejor que mi hermano porque yo sé hablar en lenguas y mi hermano no. Todo lo contrario. Yo lo que debo hacer como hermano, si mi hermano veo que él no tiene un don y yo sí,
Bueno, yo le doy la gloria al Señor y las gracias porque me dio y tuvo misericordia de mí. Pero también oro por mi hermano para que si él quiere un don, también Dios se lo conceda. Amén, porque nosotros seguimos al mismo Dios, al mismo Espíritu. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por Él. Recordemos que nosotros nos caracterizamos como discípulos del Señor Jesús, que nos amamos los unos a los otros. Amén. El amor no hace mal al prójimo, dice la palabra, porque el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, si yo me preocupo, yo amo a mi hermano, voy a orar para que Dios le dé un don, para que Él le dé un talento. ¿Se fija? Pero yo no me ando creyendo mejor o yo por eso me creo superior o creo que soy más espiritual solamente porque tengo uno o más dones o porque tengo dones y mi otro hermano no lo tiene. Amén. Porque él es del cuerpo de Cristo. Tal vez él tiene otras funciones, otro miembro diferente al mío. Pero juntos formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Yo no le puedo decir, como así la palabra dice, eh, 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 pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, démonos cuenta, mis amados hermanos, usted es especial en el Señor. Dios tiene un propósito grande para usted y Dios lo usa grandemente a su manera. Dios tiene una forma especial para hacerlo con usted, para utilizarlo como instrumento. Así que es diferente a la de su hermano, la de su hermana y tal vez de mí. Pero lo importante, mis amados hermanos, es que entre todos, así como el cuerpo funciona en equipo, nosotros también en equipo estemos buscando del Señor. No, preocupándome por mi hermano, preocupándome por el pastor, preocupándome por mi hermana, preocupándome por mi amigo, así preocupándonos entre nosotros como hijo de Dios, así como el Padre y Jesús eran uno, eran diferentes, claro, eran diferentes personas y lo siguen siendo, pero eran uno, en unidad eran uno, así como la Trinidad coexiste en el día de hoy, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero un solo Dios. Así como ellos tres trabajan en equipo y son un solo Dios, nosotros también trabajamos en equipo para ser solamente ¿qué? Uno. ¿Pero en quién? En el cuerpo de Cristo. Amén. Yo no puedo decir que no necesito al hermano. Y el hermano tampoco decirme lo mismo a mí. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y Dios nos utiliza de formas diferentes, claro que sí, pero no por ello no significa que no somos importantes o que no somos especiales. Todos delante de los ojos de Dios somos especiales. Con funciones diferentes, sí, pero aún así somos especiales. Que no se le olvide nunca eso, mi amado hermano, y que nunca ni un hermano, ni nadie, ni el mundo le venga a desprestigiar ni decir que usted no es nadie, porque usted no habla en lenguas, que porque usted no tiene profecía, o porque usted no tiene dones, o porque tiene pocos dones. No, mi hermano, usted siéntase orgulloso, lo más importante de ser un hijo de Dios. Y aunque mi hermano, usted sepa esto, mi amado hermano, aunque usted tal vez nunca Dios en su vida, de que nació hasta el día de su muerte, si Dios tal vez nunca le va, tal vez si Dios nunca le da un don del Espíritu, no importa. Porque esto no nos hace salvos, mi amado hermano. Y eso es importante y quiero que usted lo sepa. Si usted no habla en lenguas, no significa que usted no va a ser salvo. Usted lo que lo salva es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Él es el que lo salva a usted. Si usted lo aceptó en su corazón como su Señor y Salvador y se arrepintió de sus pecados, entonces si usted el día llega a venir por su vida, usted se va a ir. Independiente tenga un don, tenga dos, tenga tres, tenga cuatro, no tenga ninguno, o tenga varios a la vez, o tenga uno solo a la vez, los dones no nos salvan. Amén. Esto es un regalo, una herramienta que Dios nos permite utilizar dentro del Evangelio. Amén. Pero aunque usted no tenga ningún don, no importa, siga sirviendo al Señor. Aún así, usted es especial. Dios lo usa de una forma única e inigualable. Amén. Así que usted recuerde siempre, mi amado hermano, que usted para Cristo es valioso. Amén. Aunque tal vez los hermanos para usted no sea valioso, para su familia o para quien sea usted no sea valioso, para Dios usted siempre va a ser valioso, siempre. Amén. Y que nunca, nunca se le olvide la identidad y que usted lo más importante que usted lleva la medalla, lleva ese honor grande de ser un hijo de Dios, que no cualquier persona puede tener, mi amado hermano. Amén. Pero recordemos que no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador y creen en su nombre. Eso es lo que dice la palabra. Porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, claro que sí, pero no todos
somos hijos de Dios. Amén. Así que siéntase orgulloso de que Jesús, el Señor, lo llamó a usted y está ahora en sus caminos. Porque no hay mayor privilegio, mi amado hermano, que ser un hijo de Dios. Comprendamos eso, un hijo de Dios. O sea, Dios mismo nos habla, o sea, no somos siervos, no somos amigos, somos hijos de Dios. Amén. Así como un padre ama de tan grande forma a su hijo, así es la misma forma en la que Dios nos ama y nos llama a nosotros hijo de Dios. Amén. Glorias al Señor. Que Dios le bendiga, amado hermano. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para su vida. La verdad es que a mí le agradezco al Señor por esta oportunidad y le pido de corazón al Señor por usted primeramente para que si usted desea alguno de estos 9 dones que dice la palabra, ojalá Dios le pueda dar todos los dones a usted, mi amado hermano, los 9. Y si puede tener más de uno, gloria a Dios para siempre. Y si Dios le da uno, no importa. Aunque sea uno y aunque tal vez no tenga ninguno, no importa, mi hermano. Igual voy a seguir orando por usted y voy a pedirle para que Dios lo proteja y lo cuide y para que Dios siga actuando a través de usted y sea utilizado como un instrumento para honra, para predicar el Evangelio. Porque no hay mejor cosa que predicar el Evangelio. Amén. La palabra dice que son preciosos los pies que anuncian el Evangelio de la paz. Amén. Glorias al Señor. Son aquellos que predican las buenas nuevas. Amén. Un abrazo a la distancia, a mi amado hermano, decirle que lo quiero mucho en el Señor y que no se le olvide lo importante que usted es para el Señor. Aunque los demás digan lo contrario, usted es importante para el Señor. Amén. Y después del Señor, yo aquí presente, el siervo del Señor, yo lo amo también con todo mi corazón, mi hermano, y espero con tanta fe y con tanto amor de que Dios le dé los dones. Y también ore por mí para que Dios permita, por su misericordia, que nos puedan dar a usted y a mí, nos puedan dar estos diferentes dones y si podemos tener más de uno mejor para poder seguir predicando el Evangelio con mucho más ánimo y aún así predicarlo para que el nombre del Señor sea exaltado, no el de nosotros, sino el del Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar y nos despedimos. Amén. Señor amado, Dios de los cielos, alabado sea el Dios de Israel. Le agradecemos en esta hora por el estudio que nos dio a través de su palabra. Gracias por hacernos darnos cuenta, Espíritu Santo, lo valiosos que somos delante de ti. Gracias por darnos la oportunidad de enterarnos sobre qué son los dones y permita en esta hora que pueda darnos los dones que nosotros anhelamos en nuestro corazón, que mis hermanos puedan obtener los dones que ellos también anhelan en su corazón, pero siempre con el fin de alabar su nombre y exaltar su nombre, nunca con el fin de quedarnos con el crédito o creernos que nosotros somos capaces, porque solamente esto es por solamente su misericordia, la sua misericordia, Señor. Le pedimos su fuerza, Señor, su ayuda para aplicarlo a nuestra vida diaria, Señor, y que asimismo también podamos predicar el Evangelio, Señor, y siempre ser humilde, nuestro Señor, y siempre tomar en cuenta y valorar a nuestros hermanos y valorar a las personas que tenemos alrededor, y que nunca mirarles menos, sino siempre pensando que nuestro hermano, como dice su palabra, siempre tratar a mi hermano como superior a mí, siempre con respeto, con amor, con cariño, con empatía, Señor. Ayúdanos a esto, Señor, a aplicarlo en nuestras vidas constantemente y sea bendiciendo grandemente a los que escucharon este estudio en la radio y en el Facebook el día de hoy. Que se guarde esta palabra en sus corazones, Señor, y que podamos aplicarla en nuestra vida, Señor. Le pedimos, Señor, todas estas cosas, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Glorias al Señor, mi amado hermano. Que Dios le bendiga grandemente. Y hasta acá el estudio del día de hoy. Espero les haya gustado, mis amados hermanos. Y ya con la ayuda del Señor nos vamos a estar viendo, si Dios así lo quiere, por su misericordia, el próximo 13 de abril, lunes 13 de abril, con la ayuda del Señor, con un nuevo tema, con la ayuda del Señor. Que Dios les sea bendiciendo grandemente en esta semana y que Dios les bendiga grandemente en este día y en toda esta semana. Y recuerden, mis amados hermanos, que Dios lo ama, que yo también lo amo, mis amados hermanos. Un abrazo a la distancia. Así que no se olviden nunca, mis amados hermanos, que todo lo que hacemos, sea lo que sea que nosotros hagamos, hacerlo todo como si fuera para el Señor, porque Él se merece todo el imperio, la honra y su reino por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente.
te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el